Estamos en Copenhague, Dinamarca. Como veis detrás mío tengo a Cristiania, también conocida como Ciudad de Cristiania o Ciudad Libre de Cristiania. Así que vamos a explorar este especial barrio. La historia de Cristiania comienza en el septiembre de 1971, cuando un grupo de vecinos, para que sus hijos pudieran jugar en una zona militar abandonada, reventaron una valla y ahí, ese mismo año, el periodista Jacob Ludvigsen declaró el inicio de Cristiania. El nombre de Cristiania proviene del barrio mayor, que significa Puerto de Cristian. En este caso hace referencia a Cristian IV, rey de Noruega y Dinamarca, en 1617, que fundó el lugar. La única parte de todo el puerto de Cristian que ha quedado intacta es lo que se conoce técnicamente como el envelope, lo que aquí, localmente en Cristiania, se conoce como el Dusen, que sería toda esta parte. Toda esta parte está intacta desde el siglo XVII. Tiene una superficie de 34 hectáreas y casi 1000 habitantes. De esas 34 hectáreas, 59% son zonas verdes, el 24% son residenciales y el 18% son comercios. Pero hay un problema, de la mayoría de habitantes son de los originales, o sea, de los 70. Estimaciones señalan que el 60% tiene más de 50 años y el 80% tiene más de 30 años. Como supuestamente está prohibido el coche, en 1978 crearon una empresa para hacer trailers de carga a bicicletas y así poder llevar tanto objetos como a hijos. Pese a su éxito, en 1984 inventaron las Christiania Bikes. Básicamente es un triciclo con una zona de carga en la parte delantera, para que así fuera más estable, más seguro llevar a los objetos y a los hijos. Y desde 1989 ya no se producen aquí, sino en Bornholm, y se exportan por todo el mundo. Por lo que vi en internet, de hecho, pueden costar más o menos unos 3.500 euros, depende del modelo. Antes de 2024, la economía se dividía en donaciones, tasa de residentes, negocios legales e ilegales, que en 2024 era la venta de cannabis en Push Street, que aunque comenzó como venta local, acabó siendo controlada por bandas criminales externas a la ciudad y generaba muchos tiros y tensiones. De hecho, los negocios ilegales eran más importantes que el resto de la economía. En abril de 2024, los residentes y la policía se cansó de este negocio ilegal y levantaron los adoquines de la Push Street para que físicamente no pudieran establecerse para vender la droga. A diferencia de otros barrios, Cristiania tiene su propia ley de 1989 en la que no hay alcalde y los residentes toman decisiones en lo que se llama una reunión conjunta. Primero se debaten las 14 áreas locales y luego en la reunión conjunta. Si no hay un acuerdo claro, nada cambia. Al ser un lugar sin ánimo de lucro y ser negocios autogestionados, normalmente los precios aquí son más baratos que en el resto de Copenhague. Aunque esto no quita que paguen impuestos, de hecho tienen un impuesto al gobierno danés y otro a la comunidad de Cristiania para mantener los servicios básicos, como por ejemplo el de basuras, el de limpieza. En el cartel lo que podéis ver es que aparte de que obviamente ya no se vende cannabis, también están cambiando toda esta zona para cafés, tiendas y todo un poco de zona comercial más amigable con todo el mundo y excluyendo el tema de drogas. Menciona lo que os he dicho de que ahora está cerrada y que los residentes no querían nada. Los valores de Cristiania no están de acuerdo con esta calle y lo que conllevaba el vender la droga. De hecho, podéis leer que pone que no se venda droga aquí en Cristiania. Aunque ponga que ha cambiado la Street, sí que es cierto que antes de justo entrar a la calle he visto una tienda que ponía un cartel gigante de vender más. Así que está en proceso de cambio, poco a poco, supongo. Si habéis visto vídeos antiguos en la Street en la que estaba prohibido grabar, como podéis ver, ya técnicamente se puede grabar sin problema, mientras, como no, con respeto. Tenemos un troll, se llama Green George, Jorge el Verdes, que es una escultura hecha por Tomás Dambo. Tendré un vídeo visitando los 6 gigantes olvidados por Copenhague y os explico más sobre la escultura y todo lo que lleva el artista. Y por qué están, y por qué existe, y por qué.
Y este, como no, en Cristiania, con materiales reciclados y de la zona, de la propia Cristiania. En 2011, tras largas negociaciones, Cristiania se cerró. Y en 2012, por fin y por primera vez, se hizo el primer pago para que los residentes de Cristiania se convirtieran en propietarios legalmente de gran parte del terreno. Crearon una fundación y compraron la mayor parte del terreno por 76 millones de coronas danesas, lo que equivale a 10 millones de euros. Además, el gobierno de Copenhague perdonó parte de la deuda, exactamente 14,3 millones de coronas, lo que equivale a unos 2 millones de euros, a cambio de poder construir 15.000 metros cuadrados de viviendas públicas y espacios culturales. Imaginad si está en cambios que cuando estaba investigando para venir aquí, la página web de Cristiania dejó de funcionar. Espero que os haya gustado y yo me voy a la Unión Europea.